Buenas tardes para todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un tema súper chévere que son los videojuegos. Vamos a ver el abismo tan grande que hay entre los juegos virtuales y los deportes convencionales, el fútbol, baloncesto, voleibol. Hoy en día estos deportes están moviendo mucho dinero. Nomás por ponerles un ejemplo, el campeón de Fortnite, que se llevó aproximadamente 3 millones de dólares, el campeón del Tour de Francia en el ciclismo, nuestro colombiano Egan Bernal, que no se alcanzó a llevar ni siquiera medio millón de dólares, 500.000 dólares. Entonces son abismos en cuanto a la premiación, en cuanto a las ventas, que están moviendo demasiado grandes. El mejor colombiano ahorita en el juego más conocido como LOL, yo creo que todos lo conocen, de computador, League of Legends, Cotopaco, se está ganando alrededor de 3.500 millones de pesos anuales, más o menos 300 millones de pesos al mes aproximadamente, más o menos unos 10 millones de pesos diarios. Entonces, ¿por qué son estos abismos? Vamos a traer una persona experta que conoce el tema, lleva muchos años organizando torneos aquí en cuanto a los eSports, que es la organización o la entidad que se encarga de hacer todos estos eventos aquí en Colombia, y vamos a preguntarle qué ha pasado, cómo va todo, y nada, espero que les guste, suscríbanse, denle like y muchas gracias a todos, un abrazo fuerte para todos, cuídense en esta cuarentena. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos como invitado a Francisco, que nos va a contar sobre los videojuegos aquí en Colombia. También tenemos a Julián, que trabaja en la UNAD y está vinculado de cierta forma con un proyecto que se lleva ahorita. Ya nos irá a contar un poco más sobre los videojuegos. Francisco, bienvenido. Cuéntanos un poco de tu experiencia, de tu trayectoria. ¿Quién eres? Un cordial saludo para todos, unas felicitaciones a todos aquellos como ustedes que están incentivando precisamente indagando, investigando y también seguramente practicando los videojuegos, y en especial aquellos que estamos pues en este momento trabajando, y digo en este momento pero ya hace unos buenos años, por la oficialización del deporte electrónico o los eSports. Allí es donde hay que hacer una gran claridad, y de todas maneras para Ronald, para Julián, que yo sé que pues obviamente han estado en el medio, pues digamos lo que a nivel internacional se conoce pues hoy en día la práctica de los deportes electrónicos, que son obviamente basados en la industria del entretenimiento, el tiempo libre de videojuegos, o que nació de los videojuegos. Ustedes bien saben que los videojuegos estamos hablando de 1950 en adelante, o sea que son muchos años de historia que tienen. Las competencias que se originaron a partir de las primeras, obviamente, consolas y de las máquinas, etcétera, que además tienen herramientas muy ligadas históricamente a las guerras, ¿no? A la posterior o a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a lo que voy es que esto tiene mucha historia. Los videojuegos tienen un gran número de proyectos, de investigaciones, y hoy en día, casi que para hacer un machetazo de 1950 hoy, lo que podemos decir es que la industria se ha desarrollado a tal punto que hoy en día contamos con desarrolladores, o sea, las personas o las multinacionales propiamente dichas, que tienen, o se conocen también como publisher, que son los que se encargan de ejecutar, de desarrollar, de fabricar el juego en últimas. Otro gran ambiente que existe, que son aquellos que ya trabajan como organizadores de grandes competencias relacionadas precisamente con deporte electrónico o eSport como lo conocemos. Y ya tendríamos obviamente aquellos que estamos trabajando por la oficialización de esta disciplina en cada uno de los países, porque si bien es cierto, por lo menos en el caso de Colombia, todavía no somos un deporte oficialmente reconocido. Digámoslo que eso como contexto rápido en general de cómo nos encontramos y qué tres líneas o grandes aspectos vamos a encontrar permanentemente en este mundo de los videojuegos y de los eSports. Teniendo en cuenta esto, Francisco, sabemos que los videojuegos mueven demasiada gente. ¿Por qué esa facilidad y cómo lo ves aquí en Colombia? ¿Estamos organizados en cuanto a desarrollo de ligas, clubes? ¿Cómo está esto? Pues resulta que ahorita muchas de las comunidades que hay a nivel de Colombia y del mundo se denominan clubes o ligas profesionales, porque obviamente algunas de ellas tienen remuneraciones y premios en efectivo, como tú lo decías en algún momento de la charla, de este conversatorio. Y resulta que en nuestro país, pues resulta que todavía, por no ser un deporte oficialmente reconocido, aunque todos nos hacemos y promovemos la organización, porque además recordemos que la asociación es un derecho constitucional en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Todos podemos asociarnos, pero es muy diferente cuando ya nos metemos a la legislación deportiva, porque para ser un club deportivo reconocido tenemos que cumplir con una serie de lineamientos y normas. Es más, uno no puede tener una liga si no tiene clubes reconocidos, porque es un prerequisito. Y es más, no podemos tener una federación
si no tenemos ligas, si no hay autorización, específicamente dos documentos legales, que es la personería jurídica y el reconocimiento deportivo, para estos organismos deportivos, en especial liga y federación, que es obligatorio. Para todos los clubes deportivos no es obligatorio tener personería jurídica. Entonces, compañeros, esta es como la segunda área. La primera, los TICs, todo lo relacionado con los TICs. La segunda, todos los que estamos trabajando por el que se oficialice el deporte para tener clubes, ligas y federaciones oficialmente reconocidas. Federación, porque solo puede haber una de acuerdo con nuestra legislación deportiva en Colombia. Y el tercero, compañeros, que es todo un ambiente de educación y salud. Resulta que nosotros estamos totalmente inmersos a estos sectores. Es más, les coloco un ejemplo. Hace muy poco, la Organización Mundial de la Salud tenía clasificado a los videojuegos como una práctica no muy recomendada, pues obviamente a nivel saludable. O sea, muchos niños, muchos adolescentes, pues obviamente en el inadecuado manejo o en la mala práctica de los videojuegos, pues obviamente han presentado unas conductas que algunos han denominado como ludopatías, entre muchas otras, entre otras que se pueden llegar a dar. Pero lo más importante, compañeros, es que esto no es así en todo el mundo, esto es un tabú. Eso es como cuando nosotros, hasta en el mismo deporte, en cualquier tipo de deporte convencional, practicamos alguna disciplina deportiva y la hacemos sin control, sin educación, sin lo que sea, pues nos vamos a lesionar. Es muy natural eso. Así mismo nos pasa con los deportes electrónicos y los eSports. O sea, hay que aprender, aunque no lo crean, a manejarlo, a utilizarlo, a dosificarlo. Los grandes equipos a nivel internacional tienen esos planes de entrenamiento deportivo y equipos interdisciplinarios, como sucede en cualquier disciplina deportiva: psicólogo, nutriólogo, nutricionista, preparador físico, técnico, táctico. O sea, tiene todo un equipo a disposición para poder competir a nivel internacional. Entonces, ahí miren cómo tenemos esos tres ambientes: las TIC, lo deportivo y lo educativo, y también aplicado pues también a temas de salud. Entonces, y a lo que me refiere la Organización Mundial de la Salud, es que justo ahorita en pandemia ya la Organización Mundial de la Salud cambió a través de un sencillo comunicado que era recomendable la práctica de los videojuegos, pues precisamente en esta época de pandemia, porque se dieron cuenta que no es tan nocivo, y que ojalá hayan leído un poquito más algunos estudios e investigaciones. Sobre todo hay estudios que no llegan en nuestros idiomas. Corea del Sur y Asia tiene muy buenos estudios y desarrollos en deporte electrónico, pero asimismo en Europa, lo que es Alemania y España también, y aquí cerquita a nosotros, pues obviamente Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, México, Brasil, el mismo aquí compatriotas cercanos, Ecuador y Perú, han crecido en deporte electrónico al igual que nosotros. Vamos paso a paso. Tocas muchos temas muy interesantes. Uno de ellos es pues que todavía no hay un reconocimiento, por lo menos en Colombia, de los eSports como deporte. Pero cuéntanos un poquito, ya hay reconocimiento en otros países eSports. Otra pregunta que te voy a hacer más allá es también el Comité Olímpico Nacional, que ya se está hablando de que en un futuro pues llegue también a entrar dentro de la programación, ¿no?, de los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿cómo están? Si ya hay un reconocimiento por algunos países. Bueno, pues Juliana y Ronald, aquí y bueno, obviamente todos los que nos están escuchando y nos están viendo, aquí hay un tema importante que todos tenemos que trabajar, y ahí antes yo hasta les sigo pidiendo su colaboración y ayuda, porque nosotros generamos de por sí, y ahorita les digo quiénes somos nosotros, que somos una organización que desarrolla y promueve precisamente el deporte electrónico en Colombia para que sea oficial, es decir, que tenga el reconocimiento del Ministerio del Deporte. Para llegar a eso, compañeros, y ahora respondiendo a la pregunta de Julián, resulta que a nivel internacional existe la International eSports Federation, que es nuestra Federación Internacional de Deporte Electrónico. Su sede está en Corea del Sur, lleva 11 años de fundada, y ya ha desarrollado, si mal no estoy, en más o menos unos 7 mundiales. Puede que me esté equivocando. Nunca los ha desarrollado con más de 4 disciplinas deportivas, es decir, con 4 videojuegos. No le apunta a desarrollarlas, digámoslo, como uno esperaría, que de pronto no, pues es que videojuegos hay más de 1 millón, coja por lo menos 10. Ellos han sido, creo que, muy estrategas, y eso me parece bien, porque eso permite precisamente ir posicionándose poco a poco. La Federación Internacional ya ha tenido acercamientos con el Comité Olímpico Internacional. Exactamente, pues yo empecé a seguirle en la asamblea del Comité Olímpico Internacional del año 2012, en diciembre de 2012,
ya habían unos pronunciamientos interesantes y uno de los más importantes era que el Comité Olímpico Internacional invitó a las federaciones deportivas internacionales como nacionales, es decir, la de cada país, para que empezaran, si les parecía y lo veían viable, la práctica del deporte electrónico de acuerdo con su respectiva disciplina. Por eso es que ustedes han visto que federaciones internacionales relacionadas con deportes de motor, y ahí estoy hablando obviamente de la GP Motor, de la Fórmula 1, de la IndyCar, bueno, de todos los que están relacionados con motor, como los que están relacionados con fútbol electrónico, los más conocidos, los de Electronic Arts FIFA y el de Konami Pro Evolution Soccer, que hoy en día también se denomina fútbol electrónico como tal, o PES, la mayoría de gente lo conocía como PES, o lo conoce como PES. Entonces esas disciplinas des en cuenta, y es más, ahorita insisto, en época de pandemia, miremos cómo la Federación Colombiana de Fútbol tuvo su liga virtual de fútbol electrónico. Entonces esto ya es obviamente un camino avanzado. El segundo es que efectivamente el Comité Olímpico Internacional también, posteriormente a esta asamblea, solicitó de una manera, o más bien no solicitó, dio a conocer un comunicado en el cual decía que ya los deportes electrónicos eran considerados una actividad deportiva. Más sin embargo, recuerden, discúlpenme, hay que seamos un poquito como legalistas, que es lo que nos pasa aquí en Colombia, pues hasta que no haya un documento, una resolución, un acto administrativo de los respectivos organismos deportivos, pues no podemos llegar a proceder a constituir pues todos los organismos, o sea, clubes, ligas y federación a nivel de los diferentes países. Más sin embargo, muchos países ya lo han hecho porque es que cada país tiene una autonomía. Nuestro gobierno es autónomo en decir de qué manera quiere aprobar sus deportes oficialmente reconocidos. Los invito y se los dejo como consulta la resolución 1440 de 2007 del Ministerio del Deporte, antes Departamento Administrativo, antes Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes. Allí van a encontrar cuáles son los requisitos para cualquier disciplina deportiva, para cualquiera, no solamente el deporte electrónico, sino una disciplina deportiva que quiera ser oficialmente reconocida en nuestro país, en Colombia. Yo personalmente desde el año 2017 para deporte electrónico específicamente hemos hecho ya un buen número de comunicados año tras año. Nos hemos reunido con Inspección, Vigilancia y Control, Posicionamiento y Liderazgo Deportivo, con Fomento y Desarrollo. Todo esto son grupos internos de trabajo del Ministerio del Deporte. Y hemos fundamentado, hemos pasado todos los documentos pues para poder demostrar que efectivamente podríamos llegar a ser un deporte oficialmente reconocido. Sin embargo, démonos cuenta, a favor, porque eso no es pese, a favor de los pronunciamientos del COI, de otras federaciones internacionales deportivas, de lo que ya vivimos en el país relacionado con deporte electrónico ahorita en pandemia, pues todavía ni el COI lo ha podido involucrar. Obviamente que es que hay una serie de requisitos a través de la Carta Olímpica y sobre todo de la organización de los Juegos Olímpicos. Ustedes saben que si en este momento, si no saliese un deporte del ciclo olímpico, no hay forma que entre otro. Eso es lo primero. Pero también hay que recordar, que recuerden que no solamente los Juegos Olímpicos, pues aunque tienen obviamente toda su historia, todo su prácticamente organización y antecedentes de tipo administrativo y obviamente más que todo antropológico también y social frente a la organización, ejemplo de unos Juegos Olímpicos, están también los World Games, que también se desarrollan cada 4 años, o los Juegos del Mundo, que se conocen, mejor dicho, y allí van la mayoría, por no decir que un buen número de ellos, casi todos, de esos deportes que no están dentro del ciclo olímpico. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que si bien es cierto, algunas disciplinas no están dentro del ciclo olímpico, sí pueden ir a otro tipo de competencias mundiales. Entonces ahí nosotros podríamos llegar a estar el día de mañana como un deporte oficialmente reconocido, puede serlo por el COI, ejemplo como el ajedrez, como el bridge, no están dentro del ciclo olímpico, pero son oficialmente reconocidos como disciplinas deportivas. Y asimismo en nuestro país, entonces nuestro país también podría hacer lo mismo, modificar algo de la resolución o simplemente decir, como pasó en Finlandia, el último país que tengo ahorita visto por la Federación Internacional de Deporte Electrónico, Finlandia reconoció el deporte electrónico ya como un deporte porque tiene equipos, porque se demostró todo lo que está definido, digámoslo, en su legislación. Para el caso de nosotros, el artículo 15 de la ley 181 del año 95 define qué es deporte. Nosotros, el deporte electrónico cumple con esos requisitos, divinamente los cumple. Entonces lo que esperamos es que en algún momento el ministerio pues dé un poquito
su, su punto o su brazo a reflexión, porque no es a torcer, sino a reflexionar en que las dinámicas mundiales, las tendencias, lo que estamos viviendo de pandemia, pues señores, nos invoca esto que estamos haciendo, nos motiva, y además hay deportistas que están ganando muy bien como deportistas electrónicos, o sea, están haciendo una carrera profesional al igual que cualquier otro deportista, y respetuosamente lo digo, respetando todas las labores de todos nuestros colegas deportistas. Yo fui deportista de Selección Colombia de un deporte que nadie conoce casi, que son las carreras de aventura, que se basa en la orientación, y obviamente uno sabe las luchas que uno tiene, pero ¿cuál es mi ideal o cuál sería el ideal de nosotros los que estamos en este sector? Que el día de mañana salgan nuestros deportistas con todas las garantías que sale una Selección Colombia. Se montaron ahorita en el avión rumbo a España para representarnos en diferentes disciplinas en medio de la pandemia, que allí vaya un deportista electrónico, pero con todas las credenciales, porque ahorita estos muchachos están saliendo, es como si tuvieran más bien un viaje, un paseo o una actividad entre comillas laboral o profesional, pero que no es deportiva. Entonces démonos cuenta la importancia que podría llegar a generarse en esa medida que está oficialmente en nuestro país, y insisto, que ojalá en algún momento, yo creo que el COI va a dar su visto bueno por todos los acercamientos que ustedes han señalado también. Ahorita con Julián veíamos, ya que digamos lo tocaba Francisco, el caso de los salarios, que veíamos dos ejemplos ahí que de verdad se salen como de lo normal. Entonces mostraban el caso del campeón de Fortnite, creo que era Juli, que lo mirábamos, con el campeón del Tour de Francia, que fue Egan Bernal, y las diferencias en premios son abismales. Mientras que uno ganaba 3 millones de dólares en Fortnite, el otro no le daban ni siquiera casi medio millón de dólares. Entonces estamos hablando de que hay una gran diferencia en cuanto a esto, y lo mismo por el otro lado de pronto de un deporte virtual muy conocido que es el LOL, el League of Legends. Hay un colombiano, no sé si de pronto Francisco lo conozca, yo creo que sí, Cotopaco, y hay una revista en la cual, bueno, buscando información más o menos de su salario, decían que aproximadamente él estaba ganando más o menos 3.500 millones de pesos anuales, más o menos 300 millones de pesos mensuales, más o menos 10 millones de pesos diarios. Entonces son cifras que se desorbitan y son muy impresionantes, ¿no, Juli? Sí, a mí definitivamente esto me parece muy interesante, y más en esta época donde yo creo que todos nos vimos en la necesidad de acudir a la virtualidad, ¿no? Entonces, Francisco nos decía que esto ya lleva un par de años manejándose todo esto de los e-gamers. Tengo entendido que acá en Colombia pues ya también han trabajado varias organizaciones, y ahorita me gustaría que Francisco nos contara un poco más en la organización que trabaja y hace pues cuántos años, como ese recorrido que llevan ustedes para de pronto concretar un poquito todo eso, porque hemos hablado de un contexto internacional y todo lo que mueve internacionalmente, pero me gustaría que nos centráramos ahora un poquito en lo nacional. Bueno, pues nosotros, o personalmente yo represento la Unión e-Gamers de Colombia. La Unión e-Gamers de Colombia tiene su origen en el año 2017 específicamente. ¿A raíz de qué? Precisamente que yo pues he tenido, y creo que muchos de nosotros tienen compañeros que tienen experiencia o que han jugado algún tipo de videojuego, y de pronto te dicen, oiga, es que tengo una competencia, un campeonato en tal lado. Normalmente uno lo hacía con sus amigos en su casa, y a veces hasta apostaba, digámoslo, y apostar que era decir, venga, nos jugamos aquí un torneo entre los 8 amigos del barrio y vengan a mi casa y nos jugamos el campeonato, y eso era algo como muy informal, que todavía sigue sucediendo, ¿no? O sea, estamos hablando ya de unos 15 años, pero todavía sucede. Entonces eso, digamos, lo que se viene a concretar en el año 2017, cuando pasamos los primeros documentos de consulta en su momento era el Departamento Administrativo del Deporte y la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre, etcétera. Hoy en día Ministerio. Y nosotros pasamos los primeros documentos averiguando qué pasaba con el movimiento de la Federación Internacional, que ya habíamos hecho el diagnóstico, por qué en Colombia pues obviamente todavía no era un deporte reconocido, y a partir de ahí empezamos a hacer el trabajo, y ese mismo año conformamos nuestra primer campeonato, digámoslo, relativamente grande, porque eso no nos llegó aquí, eso lo hicimos aquí en Bogotá, no sé si ustedes conocían o conocen el Camp Arena que existía en el Centro Comercial Santa Fe. Ahí organizamos 2 años consecutivos unos campeonatos ahí en el último piso. Era nuestra liga, digámoslo, Unión e-Gamers de Colombia,
que se mantuvo hasta el año 2019 de categoría abierta, es decir, teníamos 4 o 5 videojuegos, 5 eSports, en los cuales participaban todas las personas, y hasta el año 2019 lo hicimos grande nacional, digo yo grande porque llegamos a tener 580 participantes de diferentes regiones, 23 departamentos. Eso fue genial, pues obviamente la final acá en el marco del Festival de Verano de Bogotá, en el Instituto de Recreación y Deporte. Eso fue el año pasado, en el 2019, en agosto, y con ellos, pues digamos lo que culminamos, y digo con ellos me refiero a todas las comunidades, a los deportistas que estuvieron con nosotros, logramos, obviamente, pues es que la Unión eGamers de Colombia es un producto y una marca registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, o sea, cumplimos legalmente con muchos de nuestros, digámoslo, normas comerciales y civiles para el desarrollo de nuestras actividades deportivas. Y nuestra liga, ejemplo, en este momento se denomina liga como se denomina la de muchas organizaciones en diferentes partes de Colombia y del mundo, porque somos muchos los que estamos trabajando en el sector del deporte electrónico, pero recordemos que todavía no es una liga como está establecido en la legislación deportiva. Recuerden que las ligas son departamentales o del distrito capital, o sea, no puede haber más de una liga deportiva, ejemplo, en Bogotá, y aquí muchos en Bogotá tenemos ligas de eSport, pero vuelve y juega. Es que eso es lo que ha hecho que se confunda mucho, ejemplo, y lo digo con el mayor respeto y siempre lo procuro decir en mis charlas o así en los conversatorios que tenemos, nosotros ya teníamos 2 federaciones deportivas de deporte electrónico, una en Cali y otra en Antioquia. La de Antioquia creo que ya le cambiaron el nombre, pero esas federaciones es igual que la Unión eGamers, se constituyen a nivel de sociedad dentro del derecho civil y comercial, pero no deportivo, porque insisto, no tenemos ni personería jurídica ni reconocimiento deportivo del ministerio. Sin embargo, pues obviamente que eso lo que ayuda a la población gamer participante y a los deportistas como tal, pues es que hoy en día los deportistas ven un buen número de posibilidades para participar en diferentes torneos, campeonatos relacionados con eSport o con videojuego. Entonces para la comunidad eso es interesante, pero insisto, ya para la administración, para la legalización como tal del deporte, pues ahí tenemos que unirnos, ahí tenemos que hacer el trabajo desde abajo. Y cuando yo digo el trabajo desde abajo es desde los deportistas, o sea, primero oficialicemos el deporte, luego conformemos los clubes, luego sí metámonos a las ligas y ahí sí por último la federación. Pero obviamente hay personas que no piensan igual que pienso yo y pues están en su libre derecho de hacerlo, ¿no? También ya tienen reconocimientos internacionales, tienen también sus ligas, porque así las denominan todo mundo. Entonces, eso es trabajo, insisto, que en algún momento tendrá que venir a articularse con todos los que estamos desarrollando. Ejemplo, el día de mañana, para hablarlo sin ningún temor, pues es que si esta administración actualmente, nuestro ministerio no va a dar un aval, digámoslo, para que esto sea un deporte, estoy muy seguro que va a venir otra que sí lo va a hacer, y estoy muy seguro de eso. O sea, ¿por qué? Por lo que ustedes mismos han señalado. El movimiento, y ejemplo hoy afiliadas a la Federación Internacional hay 74 países, y esos 74 países pues quiere decir que en su país ya por lo menos, si no es bien un deporte oficial, ejemplo México, yo siempre comparo Colombia en unos temas con México, porque México tiene 2 federaciones deportivas de deporte electrónico, una reconocida por la Federación Internacional y otra reconocido por el CONADE, que el CONADE es Comisión Nacional de Actividad Física, Educación Física y Deporte de México, es como nuestro Ministerio del Deporte. Y resulta que ambas pues tratan de tener su protagonismo porque finalmente pues en su país, como puede suceder acá, ambas son reconocidas, pero ¿cuál sería la oficial? La que es reconocida por su máxima autoridad deportiva. O sea, eso en legislación deportiva internacional no hay duda. Por eso aquí tenemos todos que trabajar de la mano, insisto yo, administración, legislación y obviamente la base, insisto, y la base ¿quiénes son? Los deportistas y las comunidades, ahí no hay de otra. O sea, los torneos se nos inscriben son los deportistas. Ahorita también tenemos pues participando precisamente a 6 universidades como organizadoras. Entre esas pues tenemos a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, que ahí está pues Alexander Castro, un saludo para él y para todo su equipo de trabajo. Esa es la primera, puedo decir, la universidad que se ha vinculado al 100% con nosotros, por eso estamos muy contentos en promover pues desde allí el tema del deporte electrónico. Y además, compañeros, porque nosotros precisamente lo que queremos es que existan programas de formación, y vuelve y juega, no es que los haga la Unión de Gamers, es que ahí estamos todos nosotros.
O sea, o Julián, está Ronald y están todos los diferentes profesionales que están investigando y que están trabajando. Y que están trabajando, ¿qué? Diseñando planes de entrenamiento deportivo para X o Y disciplina, es decir, para un eSport. Entonces imagínense si ahí no va a haber cabida para muchas personas. Imagínense en cada comunidad deportiva de eSport oficialmente reconocida en Colombia. Compañeros, desde el 2017 acá nosotros hemos identificado más de 200, eso sería... No, y yo siempre le he dicho, el día que nosotros seamos un deporte oficial, estoy seguro que vamos a ser la federación con el mayor número de deportistas afiliados. Vamos a pasar a fútbol. Les aseguro que es la federación que tiene más deportistas afiliados en este momento. Francisco, y tocas un tema súper interesante y es el tema de la academia. Y nosotros en charlas anteriores con Ronald y los compañeros habíamos tocado el tema de la virtualidad y cómo en la formación académica no nos formaban para eso, para la virtualidad, no teníamos competencias requeridas para la virtualidad. Y hoy en día, y hoy viendo esta pandemia, como tú lo decías ahorita, vemos que los e-gamers han tomado un impulso grandísimo, incluso la industria, viéndolo económicamente, ha vendido muchos juegos, está en auge, pero entonces también la importancia y lo que nos dices es, dentro de la academia, dentro de las universidades, debe existir esta formación orientada a todo el tema de los e-gamers. En este momento, tú que ya estás involucrado en todo este tema y que estás en conversación con las universidades y eso, ¿qué conocimiento tienes de que las universidades ya estén implementando de pronto dentro de sus pensum, dentro de sus cursos, cátedras, este trabajo de los e-gamers? Pues mira, Julián y Ronald, yo y compañeros a todos, yo veo una muy buena aceptación, obviamente que creo que algo que nos hizo reaccionar a todos, y insisto, no solamente al sector universitario, sino a todos, al mismo deportivo y a comercial, etcétera, es que pues la pandemia nos empezó a dar como una visión diferente de lo que son los videojuegos y los eSports, el alcance que tienen, la población que aparentemente pues uno podría decir, sí, es que está en las cifras. Yo sigo mucho Data Search, revistas digitales que traen una serie de estadísticas a nivel mundial muy interesantes del crecimiento de los videojuegos y de los eSports. Con esas revistas prácticamente uno puede sustentar a nivel mundial cómo se está el mercado. Al ver usted el comportamiento del mercado, digo yo, y lo digo yo desde la base operativa, porque nosotros estamos operando torneos, organizándonos, así como les he venido comentando, pero compañeros, alrededor de eso están todas esas personas, esas marcas importantes a nivel internacional y nacional, que dicen, oiga, venga, yo puedo estar hoy en día potencia de eSport y que tiene de pronto un streaming de, no sé, 1 millón de visitas, a estar pautando en los canales convencionales o en los programas convencionales de prensa, radio y televisión. Insisto, lo digo con el respeto de todos ellos, porque finalmente bien se están viendo aliados. O se están viendo aliados, no, ya cuña ellos. Pero miren RCN, miren Caracol, miren Claro, todos ya tienen canales e industrias relacionadas con los eSports o en especial con los videojuegos, ¿no? Independiente del nombre que le pongan, ¿no? Eso no tiene vuelta de hoja. Entonces, a lo que voy es que precisamente todo este ambiente que se nos dio ahorita, a la industria de los videojuegos le ha desfavorecido. Y obviamente nosotros que estamos, como tú dices, yo también soy docente académico actualmente de la Universidad Distrital y dicto algunas charlas en algunas universidades, y lo que nos vamos dando cuenta es que ya toca educar en estos temas, en temas relacionados con nuevas tendencias deportivas, por si todavía lo queremos enmarcar ahí. Otros lo marcan efectivamente dentro del concepto del deporte 4.0, esos son conceptos alemanes y españoles en especial, pero eso nos pasa como con la economía naranja, el que quiera lo aplica con la economía naranja. Ahí está vinculada la industria de los videojuegos en varios aspectos, pero vuelve y juega. Yo digo, llámelo o no lo llame economía naranja, llámelo o no lo llame deporte 4.0. O sea, esto va a un ritmo sumamente acelerado, y no solamente acelerado como por decir, oiga, es que mejor dicho, si no estoy ahí me voy a quedar. No, es que a la gente, a nosotros nos gusta porque efectivamente tiene más herramientas pedagógicas, que ahí es donde viene la famosa gamificación y otra serie de conceptos relacionados con la industria de los videojuegos, en donde usted se da cuenta que efectivamente esta es una herramienta que hay que utilizar. Insisto, la pandemia, lo que pasó a nivel mundial, nos está dando como
un vuelco o una transición, un cambio de chip a muchos de los que pues obviamente digámoslo veníamos de disciplinas deportivas convencionales, ¿no? O muy tradicionales. Entonces yo creo que todo se nos está dando y la academia ya se está preocupando, ya está dictándolo. Es más, conozco universidades que ya tienen materias o seminarios única y exclusivamente de eSport o de deporte electrónico, obviamente con otra serie de aspectos allí vinculados, pero me parece excelente, o sea, ya he visto una muy buena receptividad y el solo hecho, compañeros, de que ya tengamos nosotros una liga universitaria oficialmente reconocida por más de 39 universidades que tenemos ahorita inscritas. Ahorita nuestra liga tiene 39 universidades del país inscritas, entonces eso es muy positivo y yo creo que algo va a sonar, algo va a tener que llegar a oídos de nuestros directivos, de nuestros dirigentes, de nuestros gobernantes, para que se vaya facilitando la industria en general, porque esto tiene cabida para mucha gente. Y los que mejor lo hagan, pues seguramente pues van a estar mejor posicionados. Obviamente yo insisto, ojalá que los que estamos siguiendo la línea del deporte, pues estemos un poco más unidos, porque sinceramente sé que por ahí es un gran logro. Podría llegar a ser una sacada del estadio, como decíamos hace unos años. Sí, Francisco, no, pues son siempre muchas las cosas, las dudas que hay detrás de este tema tan interesante, porque sabemos que viene evolucionando mucho, como lo dices, y que hoy en día es muy fácil. Podemos bajar un juego al celular y fácilmente ya nos podemos estar conectando con varios amigos y comunicarnos sin necesidad de desplazarnos, sin necesidad de hacer otros gastos innecesarios de pronto que los demás deportes sí requieren. Bueno, Francisco, hay un tema muy interesante que tocas y es la liga universitaria. En este momento inicia en agosto, ¿no? Pero entonces hay muchos interesados, muchas personas interesadas que no hacen parte de las universidades aliadas a la liga. Entonces, para esas personas, ¿pueden participar, no pueden participar? ¿Cómo sería ese proceso de pronto de inscripción para participar allí? Claro que sí, Julián. Miren, recuerden que las 6 universidades que aparecen en nuestra publicidad, que son la UNAD, la Salle, la Andina, el Externado y la Distrital, y me falta una que es la Libre. Esas 6 universidades son las aliadas como organizadoras, son las que, digámoslo, de base estamos haciendo todo el proceso de promoción, de divulgación, de inscripción también, obviamente, al interior de las universidades. Pero por eso también resaltaba que en este momento ya tenemos 283 deportistas de 39 universidades. ¿Y por qué? Porque puede inscribirse cualquier universitario del país. Lo único es que tienes que certificar que efectivamente está matriculado en una universidad. ¿Por qué? Pues porque ese es el requisito para que precisamente se avale dentro del campeonato. Entonces, su respectiva universidad, o él se inscribe. Yo les voy a dejar los links para que ustedes, pues si quieren, nos los compartan. Ahí está el link directo para inscribirse en la land page para que se puedan inscribir de una vez. Donde dice que nos han escrito mucho de que dice código de universidad o documento de identidad, no hay lío, pueden registrar por el mismo número de identidad. Lo que pasa es que recuerden que hay universidades que sí generan códigos independientes al número de identificación, entonces lo repiten o colocan su respectivo número de identificación y de código universitario y listo. Se van preparando, eso sí, pues con el certificado de solicitar a sus universidades que los certifiquen que están matriculados en un programa oficialmente en cualquier universidad del país, oficialmente reconocida por el Ministerio de Educación. Obviamente, insisto, pues es que la idea de nosotros es que si nos llegan, que esperamos nosotros esperamos de aquí al 8 de agosto tener más o menos unos 500 deportistas. Sabemos que podemos cumplir con esa meta, pues porque, como les decía, el año pasado tuvimos más de 500 deportistas en nuestra liga, entonces es muy probable que acá también lo logremos. Entonces esa es la invitación para todos los deportistas, aficionados también. Allí se van a encontrar seguramente con gente muy buena, como con gente que de pronto dijo, no, yo quiero empezar a participar del campeonato universitario y ser el campeón nacional universitario. Eso tiene su trascendencia. Francisco, una pregunta. Además, ¿sí? Disculpa, ¿y qué videojuegos están tocando en la liga universitaria? Ahorita tenemos 3 eSports, 2 de fútbol electrónico que son FIFA 20 y PES 20, o sea, PES 2020. Okay. Y en el deporte de estrategia, y el más conocido que ahorita lo estábamos mencionando en algún momento, o que tú mencionaste, League of Legends.
Entonces, estas son las 3 disciplinas deportivas que vamos a tener en el momento. Digo en el momento porque, pues como siempre, uno saca 3 y quieren 10. Entonces, vamos pasito a paso, compréndanos que todo eso también requiere una logística. Claro. Estamos trabajando desde nuestra propia plataforma de la Unión eGamers. Nuestros directores son personas que llevan en comunidades más de 15 años. Entonces, son gente también reconocida en cada uno de los eSports como organizadores. Entonces, esa es la invitación a todos. Muchas gracias y que ojalá también nos sigan en las redes sociales. Unión eGamers de Colombia. Todo aparecemos en redes sociales como @Unión eGamers. Y Francisco, ¿cómo te encuentran en las redes sociales por si alguien tiene alguna duda para que te escriban o a dónde te pueden contactar? Mis redes también son Francisco A. Canón, @Francisco A. Canón, pero nosotros respondemos todo lo de eSport a través de Unión eGamers. Sin embargo, insisto, no hay ningún inconveniente, mis redes sociales son Francisco A. Canón, también para los que me quieran seguir por Twitter, Instagram y Facebook, ahí estoy con muchos temas relacionados con nuestro sector del deporte, políticas públicas, deporte, recreación, actividad física, parque de escenarios, todo. Listo. Francisco, muchas gracias por toda esta información, por todo este conocimiento que nos compartes, a Julián también que nos está acompañando, y muchas gracias por trabajar en este deporte y darlo a conocer más en el desarrollo aquí en Colombia, y esperamos que siga evolucionando y llevando ese ritmo que lleva. Muchas gracias, Francisco. No, a ustedes, Ronald y Julián, y ojalá nos sigamos viendo en diferentes escenarios. Les deseo también muchos éxitos y ojalá nos colaboren también con esa firma también de ABAS. Nosotros generamos una firma de ABAS para el Ministerio del Deporte para que oficialice los eSports. Llevamos muy poquitas firmas, llevamos como 200 y la verdad mi expectativa es llegar a por lo menos a más de 20.000.